Bienvenidos a un manual incompleto del éxito. Hoy nos encontramos con una invitada muy especial, Ninoshka, que es la dueña y la que dirige el club de pádel y pickleball Las Arenas. Hola Ninoshka, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, cuéntanos, ¿quién es Ninoshka? Ninoshka, pues una chica del Puerto de la Cruz, muy aficionada a las raquetas. Toda la vida estuve con estos deportes y desarrollé este club de pádel, que fue al principio club de tenis y pádel, hace muchísimos años, y sigo con él y sigo con nuevas ilusiones, con nuevos proyectos y toda mi vida involucrada con las raquetas. Es decir, ¿te consideras que desde muy pequeñita hasta hoy tu trayectoria a lo largo de la vida es basada en el deporte de Sí. raqueta? Sí, siempre. Desde pequeña empecé, mis padres se aficionaron, eh, empezaron ellos a jugar y nosotros siempre detrás de ellos, y ya cogí una raqueta con 10 años y me dediqué a la competición. Realmente competí en tenis hasta los 19 años, pero muy en serio, cuando en aquella época no había alto rendimiento, pero ya yo tenía mis 3 horitas diarias, mi preparación física. Participé en los campeonatos de Canarias, los campeonatos que se podía, porque mira, actualmente se compite por edades y los niños, cada uno tiene su etapa. Antiguamente los niños competíamos con los adultos y ahí íbamos que nos matábamos y hacíamos lo que podíamos. Y yo siempre me gustó, la competición me encantaba, me ayudaba a mejorar, a perfeccionar, y me fui para la península. Cada vez que quedaba aquí campeona de Canarias, me iba para la península. Y allí, claro, descubrí un mundo, me encantó ver tanta afición, tantos entrenadores, me gustaba mucho la movida de los entrenadores, siempre con los jugadores, llevándoles, opinando, que eso solamente lo hacían los catalanes, los valencianos, que era donde estaba como la sede del tenis, que de hecho son los que han tenido los jugadores internacionales. Y entonces yo estudiaba, viajaba, y ya después me fui a estudiar a Madrid. Yo competí hasta los 19 años en tenis y llegué a ser la número 52 de España. O sea que muy bien. Pero ya después se hizo incompatible con los estudios. Decido ir a Madrid a estudiar, lo intento, pero se me hacía muy tarde. En la carrera muchas asignaturas en primero. Y bueno, me dediqué al revés. Dejé la competición y me dediqué a sacarme títulos. Pues monitor nacional de tenis, más adelante entrenador. Empecé a ir a las escuelas, trabajaba fines de semana, después entre semana. Aprendí muchísimo de todos los entrenadores, de todas las escuelas, y por eso monté el club, porque según terminé los estudios, me acuerdo que le dije a mi padre: oye papá, ¿montamos un club de tenis? Y él me dijo: pero estás loca, ¿cómo vamos a montar un club de tenis? Claro. ¿Qué terreno, el negocio, el dinero? Y empezamos a darle vueltas y encontramos este terreno, que fue una buena oportunidad. ¿En qué año? Primero fue un alquiler del terreno, esto era una platanera, Ajá. y después, con opción a compra, y después lo compramos. En el año 1993 Wow. empezamos las negociaciones, inauguramos en 1994, julio de 1994. El club 31 años tiene. Wow. Y fue uno de los primeros centros de pádel y tenis del norte de la isla. Sí, de tenis no, porque en Tenerife ya habían 20 clubes de tenis. De pádel fue el primero. Nadie conocía el deporte. Sí lo conocían algunos, porque iban a la península a veranear o algo, pero por supuesto en Europa nada, y en España habían sí, zonas, Marbella, Madrid, el País Vasco tenía pádel, y nosotros empezamos, y la verdad que nos costó bastante empezar, porque la gente no sabía lo que era el deporte. Yo de hecho empecé con mis amigos de tenis, vino la gente del squash, que eso nos ayudó mucho. La gente del squash se enganchó al pádel y fueron como nuestros primeros clientes, y con mucha paciencia, porque teníamos 2 pistas de tenis y 3 de pádel, las 2 de tenis llenas, enseguida con clase, con escuela, y las de pádel muy flojitas. Claro. Pero a los 2 años empezó a llenarse.
De hecho, mira, una cosa curiosa, empecé con tenis quick en pádel, que nadie jugaba en tenis quick en España, que era pista rápida, pero aquí no me quería gastar el dinero, digo, bueno, no pongo moqueta hasta que la gente no juegue. Y al año tuvimos que poner moqueta porque ya la gente se resbalaba, decía que no se podía jugar tan rápido y enseguida. Pero vamos, tuvo su tiempo y su proceso. ¿Y cómo conseguiste? Porque claro, si nadie conocía el pádel, Mm. imagino que conseguir una pista de pádel, o en ese caso eran tres, Sí, era difícil. ¿cómo, a dónde fuiste o cómo te No, moviste? no, con el reglamento de la Federación Española, que en aquella época no era federación, sino Asociación Española de Pádel, y tenía un reglamento tal, y constructores aquí, mm, con fotos que hice, tal, y yo muy encima de la obra, porque nadie sabía lo que era, al pie de la obra, para que Claro. el tubo quedara bien, el la malla quedara bien, los focos, y no tuve problema. Trabajó muy bien la gente aquí. Y ya me comentabas que a partir del segundo año ya empezaste a llenar más esas Sí, pistas. sí. ¿Y desde eso, el segundo año hasta qué momento ves tú un cambio radical en plan de decir, Mm. ya es que la mayoría de gente viene más por el pádel que por el tenis? Mira, eso es curioso que me lo preguntes, porque la gente se cree que el boom es ahora, el pádel ahora. Sí es verdad que con el COVID, hay que decirlo, que fue el primer deporte que se podía hacer. Nos permitieron salir de casa del confinamiento y jugar al pádel. Se podía montar en bicicleta, caminar, correr y pádel, porque había distancia. Claro, Y entonces, uno contra uno. Entonces nos ayudó un montón porque la gente que no había jugado nunca empezó a venir al club, por ejemplo, a jugar porque era la manera de hacer vida social. claro. Llevábamos encerrados unos meses, era complicado. Entonces aquí por lo menos, vale, te tomabas la cerveza con distancia, pero terminabas de jugar al pádel y tenías vida social. Entonces ahí sí que fue un boom impresionante. Es decir, Pero anteriormente ajá, ya se jugaba, ya había aquí mucha licencia federativa. de pasar de una época dura en la que estaba cerrada completamente, que Sí, no tenía, a tener un repunte sí, brutal. ahí fue brutal, fue bestial y sinceramente está mal decirlo, pero gracias a esa crisis sanitaria, el pádel creció en nuestro país y en todo. Claro, Y te digo, es el segundo deporte más practicado de España. wow. El segundo, después del fútbol. Sí, es verdad que cada día conozco más gente que está en el pádel, Sí, ¿no? Me apunté a pádel o yo mismo con mis amigos que hacemos un sí, fin de semana vamos a jugar a sí. una cancha de pádel. Es que eso lo que pasa, que es un deporte muy agradecido. Todo el mundo juega. Con mejores o peores cualidades, todo el mundo Y juega. se mejora muy rápido. O Muy sea, rápido. jugando se mejora. Cada día que vayas ya mejoras Sí, algo. y te picas. Sí, Ay, mira, ahora le doy así, ahora tal. Y encima sacas vídeos de YouTube. La gente, que a veces eso también es un problema, porque ven muchas cosas y las quieren hacer y no tienen la técnica para hacerlo. Que también quiero aprovechar esta entrevista para decir que, hombre, que hay técnicos que como cualquier deporte, por ejemplo, yo voy a ir a esquiar y yo lo primero que hago es coger un profesor, claro. porque me evito lesiones, me evito malos hábitos, ¿sabes? Eso es lo más importante. Sí, que a veces pensamos que por ver un Mm. vídeo en YouTube o en Sí, Instagram ya sí, sabemos. Es como, sí, en mi caso me encanta surfear y sí, parece que ves un vídeo. No, ¿cómo ponerte de pie en la tabla? Y ya sí, te pones de pie en la tabla. No, sí, no, 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 no. Para eso están los técnicos exacto. que te enseñan y además no hay que volverse loco. Por ejemplo, estás un mes con clases de grupo, mira, ni siquiera particulares. Particulares se avanza antes, pero hombre, hay que tener un desembolso económico importante. Pues te coges un grupo de un día a la semana o 2 días. Yo les recomiendo a la gente empezar con 2 días a la semana. Claro. 8 clases. Mejoras un montón. Después sigues con un día a la semana y partidos. En 3 meses eres otro jugador, eres otra cosa, ¿Y ¿sabes? es un deporte para todas las edades, consideras? O Todas las edades. Con 60, 60 y pico, pues hay que tener un poquito de cuidado con los cambios de ritmo, porque en un principio, si no tienes problemas cardíacos, vas bien, pero un día te puedes llevar un sustito. claro, Intentar evitar las horas de mediodía, las horas de calor, pero se practica a cualquier edad. Yo tengo aquí clientes de 70 y 72 años wow. y que compiten. Los tengo en mi equipo súper veterano, que la Federación Canaria lo tiene, una liga entre los clubes, y es maravilloso verlos. Claro. Oye, no suben tan rápido a la red, se lo piensan un poco, están detrás, pero compiten y con muchísima ilusión de seguir en esta onda. Pues
Pero al final es un deporte que es para todas las edades. ¿Y niños Todas también las tienen? edades, todos los cuerpos, porque Claro, mira, no hay que estar siempre fit. Lo ideal es estar fit, delgado, fuerte y tal, pero hay gente eh, con problemas de obesidad o tal y puede practicar. Gente baja, no siempre todo el mundo es alto, porque claro, cuanto más alto mejor, porque tiene más envergadura y llegas claro. mejor a la bola, pero también todo el mundo puede jugar al pádel, Que no todo es el un mundo. deporte que excluya a personas No, por su físico o su edad. Es un deporte que une sí. a todos. Y ahora encima con el pickleball, que al revés, la gente a partir de los 45 años se engancha que da miedo, sin haber cogido nunca una raqueta. La distancia son 6 metros de ancho, 6 y pico por 13 y pico, Más pequeñito, ¿no? más pequeño, encima 2, o sea que realmente te desplaza en 3 metros. Fabuloso, Claro. muy fácil, muy asequible a todo el mundo. Y ahora cambiando un poquito de tema, ¿en algún momento de estos 31 años has tenido algún bajón que quieras transmitirnos? Porque el podcast se Sí. creó básicamente porque hoy en día en Internet todo es perfecto. Todo es, No, no, monto un negocio, va perfecto, me hago millonario y no, no. no, no, no. ¿Qué, puedes mostrarle a la gente algún momento de tu vida que lo hayas pasado mal Sí. y cómo de esa época dura conseguiste sacar lo positivo y avanzar? Pero mira, antes de eso te voy a decir una cosa porque te voy a coger la palabra que dijiste que te haces millonario. No todos los negocios es para hacerte millonario. Unos negocios son más millonarios que otros. Y sí te digo ya, porque vamos, me lo puede afirmar gente que tiene club de pádel o de tenis o club deportivo, por decirlo así, de actividad física, son formas de vivir. Yo siempre lo digo, es un negocio que te da una forma de vivir. Claro, ¿Que ganas dinero? Sí, pero tienes que invertir. Es raro que una persona haga, bueno, no sé, que hagas dinero y te lo quites de encima. Porque aquí siempre hay reformas claro, y son reformas costosas. Entonces, cuando parece que vas a hacer dinero, te viene otra inversión. claro. Porque Porque tiene una duración. La moqueta tiene una duración, las luces tienen una y duración. al ser al exterior imagino que peor, ¿no? Mira, yo por ejemplo tenía unos focos buenos, pero llegó LED, cambiamos a LED. Oye, la inversión de LED fue 9.000 euros. Wow, Que también hay que alquilar mucho las pistas para pagar esos 9.000 euros. claro, Y yo tengo las pistas que tienen unos precios más o menos económicos, a 6 euros por persona. claro. Antiguamente era 4 con algo, ahora 6 euros. Pues imagínate las horas que tienes que hacer para pagar toda la inversión. Te digo eso, el ejemplo de LED, como cualquier otra cosa, ¿no? O sea que si es negocio, sí, pero hay que trabajarlo, hay que Y que necesitas mucho rentabilizarlo. capital para poder, Sí, no es una cosa barata, ¿no? no es abrir a lo mejor una No. cafetería que lo puedes Sí, abrir más rápido. sí, o otro tipo de negocio, porque también hay gente que a lo mejor trabaja en grupos. Cuando tú trabajas en grupos y el grupo te da un dinero, a lo mejor en ese rato de un grupo grande hay una cantidad de dinero diferente a esto, ¿no? Claro, Pero bueno, cambiando de tema, o sea, cambiando a la pregunta que me dijiste, pues sí, yo he tenido varios momentos malos, sobre todo porque te cansas. Es un trabajo físico, después tienes personal, tienes que enseñar a la gente y claro, te vas haciendo mayor. A mí los momentos bajos es cuando alguien decide a lo mejor cambiar de trabajo aquí, cuando yo he formado a lo mejor a un profesor, claro, cogemos un caminito bueno, vamos viendo, ay, qué bien, va aumentando su alumnado y tal, y ese profesor dice, me voy, Ninosca. claro, Ahí viene un bajón siempre tremendo porque el alumno se acostumbra a ser profesor, hay que buscar otro, hay que buscar a alguien competente, no siempre das con la persona indicada y ahí pasa baches económicos que yo los he notado y ahí te disgusta porque dices, jolines, otra vez, casi volver a empezar y tal. Pero bueno, más o menos remonta. Pero así puntual, pues cuando yo tenía las pistas de muro, claro. era el único club de muro ya en Canarias. Yo apuré, todo el mundo cambió y yo apuré porque era una inversión importante. Ahí sinceramente quise como dejarlo, porque me venía una Para cosa, que lo entienda la gente, antiguamente se jugaba en pádel con muro de cemento, imagino, ¿no? muro con malla, Ajá. pero Y muro, luego se cambió a cristal, vale, cristal templado, que es vale, lo que lleva todo el mundo. El muro sigue siendo reglamentario, o sea que se pueden hacer torneos todavía en muro, pero claro, no era la movida, o sea, ya todo el mundo con cristal.
yo tengo que decirte que hasta el último día de Muro yo tenía las pistas alquiladas. O Claro. sea que aquí el club tiene muy buen ambiente, se crea afición y la gente al revés estaba acostumbrada. Pero sí era otra cosa, porque el pádel ha evolucionado, ha cambiado, el jugador se apoya, se busca otro tipo de pádel, el cristal ha dado más espectáculo y yo me tenía que actualizar. Entonces ahí sí que pensé, uff, ¿qué hago? Ya mis hijos grandes, mis hijos fuera de aquí, ninguno se dedica a llevar el negocio, ni ninguno quiere por ahora. Y yo dije, pues a lo mejor paso página. Mira, lo vendo, lo alquilo. Intenté arrendarlo, lo hice 2 veces, no me funcionó bien, porque al final la persona que lo lleva no lo lleva como tú o pensaba que era una cosa y después era otra Claro. y lo dejan y ya dije que no lo volvía a arrendar y dije, pues lo vendo. Y ahí que lo intenté vender, lo tengo que decir, lo intenté vender para pasar página, no lo conseguí y entonces ya está, me tiré a la piscina. Y volviste Sí, y es verdad que me ilusionó, ¿eh? O sea, volverme a meter, pues ya saqué energía, fuerza, me ilusioné. De hecho, el club, toda la reforma que he hecho mm, fue currada. O sea, me traje incluso al distribuidor, al fabricante de las pistas, porque el distribuidor estaba aquí. Vino en avión, vio cómo era mi club, los muros, cómo se podía aprovechar la forma escalonada y el club se ha quedado precioso. Estaba muy pensado, muy pensado. O sea, que lo hiciste con amor y cariño y al millón de Sí, euros. es lo que pasa, que siempre con amor y cariño sale todo. Aquí siempre ha habido amor, entrega y cariño y la gente que está aquí lo percibe, porque es que el club ha sido mi casa y yo estoy más horas aquí que en mi casa. Aquí eduqué a mis hijos, se formaron conmigo, un ambiente de club es maravilloso para ellos, para mí. Entonces, la verdad que le debo mucho al club, le debo mucho. Y, y en cuanto a tus hijos, también los metiste de pequeños en el mundo del Sí, pádel. los metí desde pequeño, tenis y pádel. De hecho, empezaron con tenis. Ajá. Mi hija mayor se llama Carlota, María y Íñigo. Carlota fue una jugadora muy buena de tenis. Nunca quiso tanta competición, jugaba, competía, pero cuando le exigimos un poquito más, ahí que frenaba, pero estuvo entre las 4 primeras de su edad, Wow. compitió a nivel entre islas, fue incluso a la península y después ya quiso dedicarse a estudiar. Son deportistas los tres, todos juegan al pádel, todos tienen títulos de pádel, pueden dar clases. De hecho, mientras eran estudiantes se dedicaron a ello Claro. y saben llevar un club. Mira, mi hija mayor, mi hija Carlota, se fue a Inglaterra, la entrevistaron y me llama y me dice, oye mamá, que no me cogen como monitora, que me cogen como coordinadora Wow. y relaciones públicas era un campamento en un castillo y había actividades deportivas. Y yo le dije, ¿cómo no? Si tú sabes cómo llevar las escuelas, cómo llevarla a la gente. Desde pequeña. Desde pequeña aquí atendiendo, viendo cómo se atendía. Mi segunda hija siempre ha dado clases de pádel en la ciudad de La Raqueta, en Madrid, que allí está su padre. Y se especializó incluso con niños con síndrome de Down, Ah, mira. con niños pequeños, un pre-tenis y un pre-pádel, incluso con sordos, a través de la fundación de Emilio Sánchez Vicario. Y ella es una crack dando esas Que clases. con más razón no discrimina a nadie el pádel. O sea, No, cualquier persona, da sí, igual su sí. capacidad física, Y puede. discapacidad se le puede atender perfectamente. Eso tengo que decirlo, tengo 3 jugadores sordos en mi equipo de sexta categoría, eh, totalmente integrado, de hecho ellos compiten a nivel europeo y repiten conmigo, encantados de tenerlo. Sí es verdad que no tenemos que poner de acuerdo para la comunicación en la pista a la hora de los partidos, pero yo, vamos, encantada con ellos. Y después mi hijo pequeño es Íñigo Jofre, que es jugador de pádel profesional, estudió educación física y es el que siempre ha estado más ligado a lo mío porque ha competido aquí en Canarias hasta los 17 años, campeón de Canarias en todas las categorías y ya dio el salto, aunque él ya desde pequeño competía afuera, jugaba la liga en Andalucía, incluso tuvo compañeros fuera y estudió la carrera y después quiso ser internacional y lo estamos disfrutando. Ahora mismo es el 29 del mundo. Wow, hay que llegar. Ayer tuvimos los nervios a flor de piel porque jugó contra Galán y Chingoto.
por supuesto, sus jugadores son tremendos, pero bueno, ahí cada vez se les va acercando más y muy contento y es un referente en Canarias. ¿Y qué tal es? Porque imagino que tú fuiste su entrenadora, ¿verdad? Sí, ¿Qué tal es ser difícil, la entrenadora y madre sí, muy de difícil. un chico que está a nivel mundial? Sí, ¿sabes lo que pasa? Porque los chicos que llegan a ese nivel son chicos con carácter. ¿Sabes? No todo el mundo puede llegar, porque Íñigo estuvo en competición desde pequeño y era constante. Y esos chicos son diferentes, ¿sabes? Tienen toda la vida como organizada. Estudio, vengo, Claro, meriendo, ahora preparación física, ahora esto. Y yo era muy así también con él y lo llevamos bien hasta los 12 años. Hasta los 12 años yo le di clase desde los 2 años. Él con sus pañales bajaba a la pista, le tiraba pelota. Y después ya no, porque peleábamos. claro. O yo me iba de la pista o él se iba a él. Porque yo también tengo mi carácter y decidí a los 12 años pasarle a un entrenador. Combinábamos varios entrenadores. Aquí hay muy buenos entrenadores en Canarias y siguió adelante. Pero sí te digo, siempre los padres son la base de estos niños o niñas o jóvenes competidores. Claro. La casa le da las directrices. Entrenador es muy bueno, pero la casa es la que da directrices. Y él ahora se encuentra compitiendo a nivel mundial, ¿no? Mundial, vive en Madrid, pero viaja por todo el mundo, representa a los Emiratos Árabes en el Mundial, Ajá. fue fichado el año pasado y renueva este año. Mira, muy bien, era un país, son 7 países que están unidos, no eran importantes a nivel de competición, sí en organización, porque el Premier Padel es de ellos, ¿no? Y son buenos inversores, gracias a ellos también están desarrollándose en otros países, tenemos que darle las gracias. Porque mira, yo siempre le doy las gracias a todos. Claro. O sea, yo doy gracias a todo el mundo que viene a mi club, doy gracias a todo el mundo que abre pistas, porque sigue moviéndose el deporte y es lo importante. Claro. Hay que llenar todas las pistas, a todo el mundo le tiene que ir bien. No soy nada envidiosa en eso, siempre me alegro de los demás, de mí, de los demás, de todo el mundo, y que tengan iniciativa. Y, y él está ahí, compite, pero vive en Madrid, viaja, tiene su compañero Alex Arroyo, entrena en la M3 de Madrid, en una academia, porque ahí están los buenos. Hay que entrenar con Claro. los buenos. ¿Podía estar aquí? No. Para estar en ese nivel no puede estar aquí. Hay que estar allí, tener esos partidos, esos Hay mucho más entrenadores. nivel allá. Sí, hay un momento que hay que saltar. No sé si más adelante aquí se podrá formar una academia de ese nivel, que no te digo que no, pero porque te digo una cosa, hay una cantera en Canarias espectacular de pádel, ya lo tenemos, está Raquel Eugenio, una chica junior, que está ya en cuadro. Vienen detrás, tenemos a jugadores punteros también allí, hay otros jugadores que ya están jugando FIP y, y posiblemente se podrá formar una academia aquí internacional, Nunca quién se sabe. sabe, a lo mejor cuando estos jugadores vuelvan Pues sí. y lo quieran formar o antes. Y entonces animarías a todo el mundo que nos está escuchando ahora mismo a probar el pádel. A probar el pádel, a jugar al pickleball, porque el pickleball sí es verdad que con 3 clases tienes y seguir practicando. Y ¿sabes lo que pasa? Que es un deporte que te mantiene joven, porque es aeróbico, tu corazón va a trabajar siempre bien, a nivel muscular hay que tener cuidado con los giros, hay que ir al gimnasio, eso sí les digo, el que juega 2 o 3 días a la semana le recomiendo que vaya al Para gimnasio, fortalecer. que haga fuerza, porque vienen lesiones de hombros, de rodilla, de tobillo, porque machaca, ¿no? Machaca, son distancias cortas, pero y es explosivo, pero tienes un corazón fuerte. Hoy en día hay que cuidarse, vemos todo lo que pasa, hay que comer bien, hay que dormir, hay que hacer deporte, hay que tener vida social, pues el pádel lo mejor de lo mejor. Vale, pues para ir acabando, lo primero agradecerte por esta oportunidad de poder entrevistarte, porque la verdad que en este podcast entrevistamos a todo tipo de personas de diferentes ámbitos Sí. para que la gente se dé cuenta de que el tema del emprendimiento y el éxito viene de muchas maneras. Y antes de concluir con el final, me gustaría hacerte una pregunta y es, ¿qué es para ti la felicidad? La felicidad, vivir día a día con paz, con buenos alimentos
y con los amigos y la familia. Para mí esa es la felicidad. Qué bonito. Pues para concluir, te voy a enseñar una cosita que hacemos aquí en el podcast, que es cada invitado que viene escribe una frase y una firma. ¿Para Vamos qué? a Para ver. cuando llenemos el cuadro, tener recuerdo vivo de cada uno. Entonces, voy a dejar por Vamos aquí, a ver. tómate el tiempo que tú quieras. Así, de repente. Y lo que tú quieras escribir, da igual de qué tenga que ver. Sí. Y nada, agradecer a todos los que nos están escuchando por estar aquí en este podcast. Recuerden suscribirse, darle like y compartirlo con los amigos y familiares, que siempre se les olvida que más del 90% de la gente que nos ve no está suscrita a nuestro canal, ¿eh? Importante. Genial. Vamos a ver. Léelo por aquí para todos. Hoy es un gran día en esta compañía con optimismo, alegría y emprendimiento. Besos. Oye, pues muchas gracias. Ahora Gracias a ustedes, nos gracias a sacaremos ustedes. una fotito y Sí. una pregunta para que la gente pueda probar el pádel o venir aquí al Club Las Arenas. Sí. ¿Les podemos ofrecer algo? Sí, claro, mira, bien al 640-05-1769, vía WhatsApp o llamada, o por Playtomics. Tenemos una Vale. aplicación desde hace 2 añitos que funciona estupendamente. Para que reserven. Que quiero decir una cosa, te piden pagar la pista, abonar, puedes hacerlo en la totalidad o tu parte e indicar que los demás lo pagan en el club. Para cuando Que así quieran. está mejor. Para cuando Puedes quieran. reservar tu parte, lo abonas con tarjeta y después el resto se paga en el club. Vale. Pues nada. Muy bien. Muchas gracias a todos. Gracias. Y nos vemos en el siguiente episodio.